Buen día, estimados estudiantes. Este es el curso de análisis de circuitos fase 3, identificar el comportamiento de la corriente alterna en circuitos RLC. En el día de hoy vamos a ver el desarrollo de un ejercicio tipo RLC con corriente alterna. Entonces, como vemos en este circuito, contamos con una fuente de corriente alterna de 12 voltios con una frecuencia de 2000 Hz y con un desfase de 0 grados. De igualmente, vemos un inductor, una capacitancia y dos resistencias. Tengamos en cuenta que este voltaje que nos entrega el ejercicio es voltaje pico. El valor de la inductancia es de 500 nanohenrios. Tener muy en cuenta esta notación, que nano significa 10 a la menos 9. De igual forma, el capacitor tenemos 40 nanofaradios, donde nano significa 10 a la menos 9, o sea que el valor de la capacitancia es 40 por 10 a la menos 9 faradios. Ahora vamos a hallar el cálculo de las reactancias, que sería como el primer paso. La reactancia inductiva es la frecuencia angular por la inductancia, mientras que la reactancia capacitiva es 1 sobre la frecuencia angular por el capacitor. Recordemos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Y como vemos, la frecuencia angular se encuentra en estas dos ecuaciones. Ya tenemos el valor de la frecuencia, que nos fue aquí en la fuente, y tenemos el valor de la inductancia y tenemos el valor de la capacitancia. Entonces, de esta manera podemos calcular ambas reactancias. La reactancia inductiva, por tanto, es igual a 2pi por la frecuencia, son 2000 Hz, por la inductancia, que es 500 por 10 a la menos 9, como habíamos dicho, por lo que es nanohenrios. Al hacer esta operación, la reactancia inductiva nos da 6,283 por 10 a la menos 3 ohmios. O dicho de otra manera, 6,283 miliohmios. Para la reactancia capacitiva, reemplazando los valores, pues tenemos que es 1 sobre 2 por pi por la frecuencia, por el valor del capacitor, que de igual manera también está en nanofaradios, 40 por 10 a la menos 9. Esto nos da un total de 1989,43 ohmios. Las reactancias están dadas en ohmios. Ahora, ya luego de tener el valor de la reactancia, continuamos con el cálculo de las impedancias. Debemos tener en cuenta algo. En las bobinas, o sea, en los inductores, el voltaje se adelanta 90 grados. Y en los condensadores, el voltaje se atrasa 90 grados. Por tal motivo, ya habíamos calculado el valor de la reactancia, que era del inductor, que era 6,283 por 10 a la menos 3, y para calcular la impedancia solo le agregamos el ángulo de 90 grados por ser un inductor. De igual manera, ya habíamos calculado la reactancia capacitiva, que nos había dado 1989,43 ohmios. Para el cálculo de la impedancia le agregamos un ángulo de menos 90 grados. En las resistencias, el ángulo del voltaje toma el mismo ángulo de la fuente de voltaje. Por lo tanto, la impedancia en R1 es igual a 200 con un ángulo de 0 grados. Y la reactancia 2 sería 800 a un ángulo de 0 grados. Ahora vamos a calcular el voltaje
de este condensador. Esa es la intención del ejercicio. Y mirar si el ángulo está en atraso o en adelanto con respecto del ángulo de la fuente de voltaje. Entonces, para reducir este circuito, lo primero que debemos notar es que estos dos elementos se encuentran en serie, R2 y el condensador 1. Entonces, de acá vamos a hallar una impedancia equivalente, que la vamos a denominar Z equivalente 1. Como ya tenemos las impedancias de cada uno de estos dos elementos, las impedancias en serie se suman como si fueran resistencias en serie. Entonces, decimos que el Z equivalente 1, la impedancia equivalente 1, es igual a la impedancia de R2 más la impedancia de C1. Entonces, colocamos estos valores y por medio de la calculadora, el emulador de la calculadora Casio FX570 Plus, incluimos estos valores y obtenemos que la impedancia equivalente Z1 es 2144,25 a un ángulo de menos 68,09 grados. Acá podemos ver una imagen del emulador de la calculadora Casio. Entonces, para tener en cuenta algo muy importante, que cuando vamos a trabajar con fasores, entonces debemos trabajar con esta opción que dice complex, que significa complejos. Para llegar a este menú, entonces apretamos aquí la opción Mode y después apretamos la opción 2 para ya que nos quede este mensaje acá que es de complejos, y para hallar el símbolo de ángulo entonces le decimos Shift y aquí podemos verlo pequeño, decimos Shift y esta tecla y nos aparece la tecla ángulo. De resto se maneja como una calculadora normal. Entonces, continuando con la reducción del circuito, podemos notar que esta impedancia equivalente está en paralelo con esta resistencia R1. Entonces podemos calcular una impedancia equivalente Z2, que sería el paralelo de estas dos impedancias. De igual manera, como lo explicábamos ahora, la operación se realiza similar a cómo sumábamos dos resistencias en paralelo, que sería el producto sobre la suma. Entonces, ya teníamos la impedancia de R1, que es 200 por el ángulo de 0, y en la diapositiva anterior calculamos la impedancia equivalente 1. Entonces sería el producto sobre la suma de estos, lo incluimos esto en la calculadora y llegamos a este valor de que la impedancia equivalente es igual a 192,6 a un ángulo de menos 4,79 grados. Seguimos reduciendo el circuito, ya tenemos la impedancia equivalente 2 y vemos que se encuentra en serie con el inductor. Entonces procedemos a calcular la impedancia equivalente total. Como estos dos están en serie, entonces simplemente sumamos las dos impedancias, las incluimos en la calculadora los datos y llegamos a que la impedancia total es 192,6 a un ángulo de menos 4,78 grados. Con este valor de impedancia total y con el valor del voltaje, podemos calcular la corriente en esta impedancia total. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Para el cálculo, cuando vamos a usar el valor de voltaje, debemos emplear el voltaje RMS. Como dijimos al comienzo, el voltaje que nos fue dado era un voltaje pico. Entonces, para convertir de voltaje pico a voltaje RMS, dividimos este valor pico sobre raíz de 2. Ya teníamos el valor de la impedancia total y obtenemos el valor de la corriente total.
Si recordamos este circuito, que teníamos que la impedancia total era igual a estas dos en serie, podemos notar que la corriente es similar, es la misma, la que pasa por esta impedancia total a la que pasa por la impedancia equivalente y la que pasa por este inductor. Entonces por eso colocamos aquí que la corriente total, que es esta, es igual a la corriente en esta impedancia equivalente 2. Ahora vamos a calcular el valor de voltaje en esta impedancia equivalente 2, la cual equivale a la corriente de la impedancia equivalente 2 por la corriente en la impedancia equivalente 2. O sea, el voltaje en esta impedancia es igual a la corriente por la impedancia. Entonces ya tenemos aquí el valor de la corriente y ya teníamos también el valor de la impedancia. Hacemos este producto y obtenemos que el voltaje en esta impedancia equivalente 2 es 8,484 a un ángulo de menos 0,01 grados. Perfecto. Entonces, aquí decimos que este mismo valor es igual al voltaje de la impedancia equivalente 1. Vamos a ver por qué. Porque la impedancia Z equivalente 2 era el paralelo de estas dos. Entonces, por estar en paralelo, tienen el mismo valor de voltaje. Por tanto, si ya tenemos el valor de voltaje en Z equivalente 1, que ya sabemos que es igual al voltaje en Z equivalente 2, entonces podemos calcular la corriente que pasa por este equivalente, que nos va a corresponder a la corriente que pasa por estos dos elementos que están en serie, ya que lo que buscamos es hallar el voltaje en este condensador. Entonces, la corriente que pasa por la impedancia equivalente 1 es igual al voltaje de la impedancia equivalente 1 sobre la impedancia. Despejando estos valores, obtenemos que la corriente en la impedancia equivalente 1 es 3,956 por 10 a la menos 3, a un ángulo de 68,08 grados, y que corresponde también a la corriente que pasa en el condensador 1. Entonces, ya teniendo esta corriente, podemos hallar el voltaje. Entonces, la corriente IC1 es igual a la corriente en la impedancia equivalente 1. ¿Sí? Entonces, el voltaje en el condensador es igual a la corriente, que ya la acabamos de hallar, por la impedancia del condensador. Entonces, la impedancia del condensador es 1989,43 a un ángulo de menos 90. Aquí es la impedancia del condensador 1. Que por favor aquí me equivoqué, para que tengamos en cuenta que es la impedancia del condensador 1. Entonces, haciendo esta multiplicación, llegamos al que el voltaje en el condensador 1 es 7,871 a un ángulo de menos 21,92 grados. Y como podemos evidenciar en este signo, en el signo negativo, ya que el ángulo es negativo, entonces el voltaje en el condensador 1 es de retraso. Entonces, la pregunta que nos hacían en el desarrollo de este circuito era calcular el voltaje en el condensador y si este voltaje era de adelanto o de retraso. Entonces acá podemos evidenciar que el voltaje en el condensador es de retraso por este signo negativo. Muchas gracias por su atención.